Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles hoy a través de Salud Primero y me da muchísimo gusto también poder tener esta charla con Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Muchísimas gracias, Ale, por darnos estos minutos. Gracias, es un gusto, Limpia. Gracias. Y bueno, vamos a platicar del etiquetado. Alejandro, por favor, tú has sido, y el poder del consumidor, por supuesto, figuras muy importantes en el impulso al etiquetado en México. Esto a propósito, bueno, de que estamos en el mes, en el día en el que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y también porque pues estamos en un escenario complicadísimo, Alejandro, ¿no? Con una pandemia que nos toma a México con otra pandemia, ¿no? Que es la pandemia de obesidad. No, bueno, COVID-19 que nos llega a México viviendo esta pandemia terrible de obesidad y que nos pone en mucho mayor riesgo, por supuesto, por esto. Entonces, ¿cuál es la importancia del etiquetado, Alejandro, de que ahora podamos ir al supermercado y de que podamos ver la cantidad de sodio, de azúcar, de grasa que tienen los productos procesados? Bueno, como tú dices, vivimos en un país con uno de los índices mayores de diabetes en el mundo. Tenemos la mayor cantidad de muertes por 100,000 habitantes por diabetes en los países que tienen una población grande, es decir, de más de 50 millones de habitantes. México es el primer lugar en muertes por cada 100,000 habitantes. Y esto se debe principalmente a un cambio en la dieta. No hay otra razón. Tenemos uno de los mayores consumos de bebidas azucaradas en el mundo. 70% del azúcar que consumimos, del azúcar añadida en nuestra dieta, viene de las bebidas. Y si sumáramos lo que viene de alimentos ultraprocesados, de comida chatarra, pues es más de ese 70%. Somos los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados, que son todos estos de marca con grandes cantidades de azúcar, de grasas, de sal. Entonces, tener un etiquetado sencillo, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, es decir, este etiquetado acaba de ser reconocido por el director general de la Organización Mundial de la Salud. México ha sido premiado por esto. Es decir, no es una idea de una organización, no es una idea de un gobierno, no, es la evidencia científica internacional, ¿no? En la cual se basa este etiquetado. Y bueno, es muy importante, ¿no? Porque este etiquetado de manera muy sencilla a cualquier persona que tenga nivel educativo que tenga, de cualquier edad, que ya sepa leer, ¿no? Mínimamente, los niños, este etiquetado es el mejor etiquetado para los niños. Entonces, puedes saber si un producto tiene exceso de azúcar. Claro que hay una gran campaña en contra por parte de la industria y sus aliados. Tienen muchos aliados, ¿no? Tienen asociaciones profesionales, ¿no? A las cuales les dan dinero, Nestlé les da dinero para hacer congresos, ¿no? Coca-Cola le ha dado dinero a empresas, bueno, incluso a asociaciones que se dedican a la diabetes. Claro. Entonces, esta posibilidad es muy, muy importante, ¿no? Y como bien decías, digamos, para las personas que tienen diabetes, en este país que casi todos los yogurts están llenos de azúcar, Azúcar. que los cereales están llenos de azúcar, que las barritas de cereales están llenas de azúcar, ¿no? Pues tener esto muy sencillo que te dice exceso de azúcar, exceso de calorías, pues es muy, muy, muy importante. Claro. Y bueno, ya nos dabas algunas cifras, Alejandro, pero bueno, la encuesta nacional de salud, ¿no? La que acaban de salir los resultados hace unos días, ¿no? Nos dice que, bueno, desde 2005 la obesidad se coloca como la causa número 1 de muerte en México y la principal causa de hospitalización. 15 años después, sigue siendo un problema grave en la población mexicana de todos los grupos de edad y de todas las regiones del país. Es un escenario pues realmente muy serio, Alejandro, y, y, yo te preguntaría, ¿qué nos pasó? ¿No? Un poco entender qué es lo que nos llevó a nos ha llevado a esta situación, ¿no? Tenemos tristemente el primer lugar también de obesidad en niños en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó en México? Que llegamos a estos niveles, ¿no? Ya un poco nos adelantabas este tema de la industria. Eh,
porque tendríamos que entender qué pasó, Alejandro, para saber un poco también qué vamos a hacer, ¿no? O sea, qué podemos hacer, qué podemos cambiar pues para revertir esto, porque estamos en una situación realmente seria en el tema de obesidad, por supuesto, bueno, ahora hablando de diabetes, ¿no? Sí, bueno, lo que pasó es de que pues estamos al lado del imperio de la comida chatarra, que son los Estados Unidos, Ujú. ¿no? Y lo que pasó también es de que no hubo ningún tipo de contención, ¿no? Y de protección de la gran riqueza alimentaria que tenemos en México. México ha dado algunos de los principales alimentos al mundo. Somos centros de origen de cultivos muy, muy importantes, ¿no? El maíz, el jitomate, el aguacate, calabaza, frijol, ¿no? O sea, tenemos una riqueza enorme. Nuestra cocina está declarada Patrimonio de la Humanidad y en cada región tenemos diversos tipos de alimentos, diversos tipos de platillos, pero esta invasión de la comida chatarra, ¿no? Que es una decena de grandes corporaciones, entró al país y le abrieron las puertas, o sea, no hubo ningún tipo de regulación. El Tratado de Libre Comercio acabó por generar esta catástrofe, ¿no? Permitiendo la inversión y permitiendo y no protegiendo nuestros productos. Tú vas a comunidades en el campo, ¿no? Y una familia de muy escasos recursos que te invita a comer, es posible que sienta que si te ofrece frijoles, está mal porque puede pensar que los frijoles es un alimento de los pobres. El frijol es uno de los mejores alimentos que hay en el mundo, ¿no? La Escuela de Salud Pública de Harvard lo reconoce como tal, ¿no? Entonces, no ha habido una valorización de estos tipos de nuestros alimentos. Entonces, este, los gobiernos anteriores, en este gobierno empieza a haber algunos cambios importantes, pero los gobiernos anteriores le hicieron el favor. Estas empresas estaban sentadas en la Secretaría de Salud, en un observatorio que se llama Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, evaluando la política contra la obesidad. Las mismas empresas que tienen una gran responsabilidad en esta epidemia de obesidad. Somos los mayores consumidores de refrescos, de sopas instantáneas, de frituras, ¿no? De botanitas, ¿no? Industrializadas. Entonces, eso fue lo que pasó. Somos el relator especial de Naciones Unidas por el derecho a la alimentación, ¿no? Oliver de Schutter, ¿no? Que era relator hace unos años, en su reporte de México dijo, México es un país coca-colonizado, ¿no? Es increíble cómo Coca-Cola ha penetrado y FEMSA han penetrado en el país, ¿no? Y lo que tú tienes en esas mesas, ¿no? De familias que compran estas bebidas, ¿no? De 3 litros o 2,5 litros, pues es una inyección, ¿no? De riesgo de diabetes en el país. O sea, tomarte una bebida que tiene 10 cucharadas cafeteras de azúcar, pues es un riesgo a la salud y millones de mexicanos lo hacen sin saber lo que están haciendo. Sí saben que hace daño, sí saben que se vincula a la obesidad, posiblemente a la diabetes, pero no tienen la dimensión del daño que le están haciendo a sus hijos dándoles estas bebidas. Sí, claro, totalmente, ¿no? Esta conciencia, por eso es importante hablar de eso, ¿no, Alejandra? Por eso es importante decirlo con esta claridad, hay que tomar esta conciencia, hay que educarnos en salud, hay que educar a nuestros niños y niñas en salud, ¿no? Y al final, pues esta pandemia también tendría que ser un poco eso, ¿no? Un poco esa oportunidad de regresar a, a, a la comida original, ¿no? Esta riqueza en la cocina mexicana que estás mencionando. Y que de pronto parece tan complicado y realmente no lo es, ¿no? Hay que regresar a los mercados, ¿no? Hay que comprar comida fresca, ¿no? Ingredientes frescos, en fin. Yo te preguntaría, Alejandro, también, ¿qué se espera después de estas medidas que han venido también detrás de otras muy importantes también, ¿no? Que es el sacar la comida chatarra también de las escuelas, ¿no? Bueno, ahora los niños, pues en estas condiciones, pues no están asistiendo a las escuelas, pero bueno, ese fue un paso también de hace un tiempo que se logró en México. ¿Qué se espera, Alejandro, después de estas medidas? ¿Cuánto tiempo
consideran que puede pasar. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Saber en qué momento se puede ir revirtiendo esto, pero hay experiencias, ¿no? En otros países, ¿no? En Chile tú lo has mencionado mucho también, ¿no? Que ellos empezaron con este tema del etiquetado, lo lograron, pues, sí, antes que nosotros. Entonces, ¿qué se espera? ¿Cuáles son las previsiones, Ale, para poder empezar a revertir esto? Por supuesto, que tendría que venir acompañado de esta conciencia, pues, ¿no? En la sociedad mexicana de que tenemos que cambiar hábitos. Pues se espera que las regulaciones que se han recomendado a nivel internacional se cumplan. En México, la primera regulación que se cumple, tal como ha sido recomendada, es el etiquetado frontal. Se puso el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Pero fue de la mitad de lo que se recomendaba. La Organización Mundial de la Salud decía que fuera al menos del 20% el impuesto. Fue de 10%, ¿sí? Y no se invirtió ese dinero, no se ha invertido en prevención, ¿no? Que es en lo que se tiene que invertir. Mencionaste la regulación en escuelas. La regulación en escuelas quedó en el papel totalmente. No hubo ninguna voluntad para aplicarla. Es un negocio de miles de millones de dólares para estas grandes corporaciones, ¿sí? Entonces requiere que cuando los niños regresen a clases, que salgan estos productos de las escuelas, ¿sí? Ujú. Se requiere que el impuesto aumente y que el dinero vaya a un fondo transparente que vaya a las comunidades más vulnerables, porque toda esta comida chatarra, todo este daño en la salud en obesidad y en diabetes, genera una mayor desigualdad, ¿no? Porque son las familias más pobres las que lo sufren más. ¿Por qué? Porque no tienen un diagnóstico a tiempo, ¿sí? Porque no tienen atención médica adecuada. ¿Por qué? No van a poder enfrentar. O sea, en México la diálisis ya rebasó el sistema de salud. La diálisis no la cubre el sistema de salud. Y la diálisis es muy cara. Entonces, tienen que hacer estas políticas y tendrían que venir acompañadas de lo que ya plantea un grupo dentro del gobierno, ¿no? De este gobierno, que es el Grupo Intersectorial sobre Salud Alimentaria, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, ¿no? Pero en este gobierno hay otros intereses también, hay otro grupo que pretende seguir con lo mismo, Ujú. ¿no? Y que tiene poder. Entonces, necesitamos lo que tú mencionabas, reconstruir, reposicionar los mercados locales. ¿Sí? Que los pequeños productores jueguen un papel importante. Son los pequeños y medianos productores los que generan la diversidad de alimentos que hay en este país. Los grandes productores, que son los que venían recibiendo los subsidios, ¿no? Pues no generan eso. Ellos siembran maíz y no siembran la diversidad. Y maíz está comprado a las grandes empresas, no el maíz, ¿no? Que es originario en nuestro país, de las grandes variedades que tenemos, que es base de la cocina mexicana. Entonces tenemos que hacer un sistema alimentario que dé alimentos saludables, ¿no? Y que haya un mecanismo para que esos alimentos sean asequibles a todos. Claro. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros de este tema. Hay mucho por aprender todavía, hay mucho que analizar y sobre qué reflexionar sobre este tema, pero sí nos parece muy importante que, bueno, vayamos aportando también desde los medios de comunicación, que sea un tema de agenda totalmente. Eh, el impulso a cambiar hábitos, a tener esta conciencia de educación en salud y nada, pues por supuesto, escuchar de la voz de los especialistas como tú, que todo esto que tenemos que cambiar y sobre lo que tenemos que reflexionar, porque como bien lo dices, tenemos un sistema de salud rebasado y en un rato pues no va a haber ni médicos, ni hospitales, ni clínicas, ni por supuesto dinero que alcance para tratar estas enfermedades crónico-degenerativas, muchas de ellas derivadas de este pues consumo alimentario que tenemos de tanta comida procesada. Entonces, pues nada, Alejandro, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias a ti, Olimpia. Un gusto de estar aquí en Salud Primero. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, pues nos vemos pronto.